Si abren sus Biblias, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Es el Señor, es el título dado aquí. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14. ¿Ya están todos ahí? Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Nataniel, el de Cana, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vinieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Amén. Favor tomar asiento. Es el Señor, es el título dado aquí. Y les voy a decir, en esta mañana, quiero que entiendan, adentro de cada cristiano, cada creyente, debe de haber un deseo de servir. Debe de haber un deseo de servir a Dios y servir a su gente. Debemos de orar para ver cómo es que Dios nos quiere usar y ver en qué capacidad lo vamos a servir. Y te voy a decir, hay tiempos que verdaderamente personas quieren servir, pero muchos no ven las necesidades. No ven las necesidades. Están cortos de vista. Y yo sé que hay personas que están sirviendo al Señor y al cuerpo del Señor, que es la iglesia, y lo están sirviendo en varias formas. Y les voy a decir en esta mañana, yo les doy gracias, no nomás a ustedes, pero les doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque están sirviendo al Señor. Y en realidad, la iglesia no puede seguir hacia adelante sin que uno sirva al Señor. Yo sé que bromeamos y decimos todo el tiempo, ¿sirves o no sirves? Pero esto es algo serio, porque ese es un fruto que debe de nacer aún adentro de nosotros cuando somos transformados. Cuando somos verdaderos creyentes, ese deseo se debe de manifestar y debemos de crecer y desarrollar los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Y no es para el beneficio de uno,
Es para el beneficio del cuerpo, para la gloria de Dios. Amén. Ahora, la pregunta en esta mañana es, ¿cómo y en qué me puede usar Dios? Yo espero que Dios nos hable a través de este estudio, porque aquí esto es lo que es el enfoque a través de todo este estudio. 4 puntos en esta mañana. La primera es las personas que Dios usa. Las personas que Dios usa. Versículo 1 y 2. Búsquedas vacías es el versículo 3. Tercer punto es Dios nos dirige al servicio. Versículo 4 al 6. Y el cuarto punto es resultados grandes. Versículo 7 al 14. Vamos a ver las personas que Dios usa. El versículo 1 nos dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de manera. Después de esto, está hablando, claro, ¿de qué? De lo que acaba de pasar. Jesús, si recuerdan, se le apareció a María Magdalena y también a los discípulos. Esto pasó el domingo, ¿de qué? De resurrección. 8 días después, se le apareció a Tomás y al resto de los discípulos. Ahora, dice, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Otra vez. Ya se había aparecido, ya había estado con ellos, ya lo habían visto. Tomás, si recuerdan, quería tocarlo, meterle su mano a su costado. Ya se había aparecido, ya lo habían visto. Entonces aquí vemos, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y este es otro nombre, mar de Tiberias, es otro nombre para el mar de Galilea. Y Galilea era donde se enfocó la mayoría parte de su ministerio del Señor Jesucristo. Y este pequeño mar de Galilea, te voy a decir, verdaderamente está conectado a todo su ministerio, antes y después de la resurrección. Estos hombres conocen este lugar muy bien. Les recuerdo que 7 de los 12 discípulos, apóstoles, fueron pescadores. Los encontró allí. Les dijo, sígueme. Dejaron todos, su oficio, sus redes, todo. Y siguieron al Señor. Es donde Él los llamó. Jesús quedó de encontrarse con ellos en Galilea. Marcos 16:7 nos dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Una vez más, se apareció, les dijo que ahí nos vemos. En Galilea hay una referencia, Mateo 28:7 al 10, si lo gustas leer a tu tiempo, hablando de esto mismo. Una vez más. Pero ellos lo esperaban ahí. Ellos, podemos decir, se regresaban, iban a esperar para el día de Pentecostés. Es lo que estaban esperando. Y se manifestó de esta manera, nos dice la Escritura. Jesús apareció, fíjate, más de 10 veces después de su resurrección. Y Juan es muy específico cómo y cuándo se apareció. Fíjate el versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Nataniel, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y en total vemos que son 7 discípulos aquí, cuando Jesús se apareció. Y uno pregunta, ¿solo 7? Sí. ¿Por qué? Porque estos 7 hombres eran pescadores. Y es como, te voy a decir, funciona Dios. Dios usa a las personas ordinarias, persona común, corriente, tanto como tú y yo, personas ordinarias de todo día. Y estos hombres eran pescadores. Yo sé que en la religión nos hemos elevado y no, que ni caminan en la tierra, tienen un halo, pero eran pescadores.
pescadores. 1 Corintios 1, 26 al 29 dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, en su presencia. ¿Cómo nos podemos nosotros jactar? ¿Quién somos? ¿Quién soy? Fui un soldado, un hombre común y corriente como cualquier otra persona. Campesino, trabajamos en bodegas, somos personas ordinarias, pero esto es lo que Dios escoge. No muchos sabios. Mirad vuestra vocación, nos dice. Muchos se quieren inflar la cabeza y se quieren creer más, pero mira, y aquí yo digo, ¿qué tipo de grupo es este? ¿Hombres extraordinarios? No. ¿Qué son? Hombres sencillos, pescadores. Podemos decir que es una asamblea ¿de qué? De hijos problemáticos. Porque todos tenían sus problemas. Todos, cada uno de ellos. Comenzando con Simón Pedro. Fervoroso, pero fallando. Cariñoso, pero aún muy alejado. Impulsivo, impetuoso, ¿no? Recuerda que había negado a Jesús. Lo había rechazado. Pero Jesús puede perdonar nuestros pecados. La palabra dice todo pecado. Todo pecado. Jesús puede perdonar al hombre o a la mujer que lo ha fallado. Gracias, mi Señor. Gracias que me puedes perdonar. Si recuerdas de Simón Pedro, en vez de orar, él dormía. Él mismo, si recuerdas, reprendió a Jesús porque había dicho que iba a ir a la cruz. Increíble. Dios me puede usar, aún verlo fallado, aún haber caído, aún haberme descarrilado por un tiempo. Dios te puede usar. Pero es cuestión de regresar. Es cuestión de entregarnos al Señor. Tomás, llamado el Dídimo, el cuate, gemelo, el incrédulo. Vemos que un hombre que dijo que muriera con Jesús, pero su duda lo hizo un incrédulo. Si recuerdas, él ni aún creía que Jesús fue resucitado de los muertos. Su ego siempre lo detenía de creer, de hacer. No, yo quiero ver. Enséñamelo, muéstramelo. Nataniel de Cana de Galilea, él también era un incrédulo al principio, pero fíjate, Jesús dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, un hombre honesto que fue usado por Dios. Los hijos de Zebedeo, hijos de trueno, Juan y Jacobo, querían destruir a todas las personas. ¿Por qué? Porque no querían aceptar al Señor. Querían ellos que dirigieron: Señor, ¿quieres que mandemos qué? Que descienda fuego, como lo hizo Elías, los vaya a consumir. Fíjate. Y luego vemos los y otros dos de sus discípulos. ¿Quién son? No sé. La palabra no nos dice. Pero yo creo que hay veces esto pasa a propósito cuando el Señor hace esto. ¿Por qué? Porque puede ser representante de ti y de mí. Tú y yo, aquí. No sabemos quién son, pero otros dos de sus discípulos. Y fíjate, es el espíritu
santo que causa que nos vayamos a identificar con hombres tanto como estos. Yo sé que yo me miro aquí en ellos. Muchas de las cosas que no hicieron bien, yo me puedo ver a mí mismo en ellos. Pero fíjate, Dios los quiere usar. Y más importante, Dios nos quiere usar aún ahorita, en este tiempo en que estamos viviendo. Me recuerdo haber leído cuando D.L. Moody era un evangelista. Y él fue a Inglaterra y todos los cleros vinieron a verlo. No podían creer que Dios estaba usando a este hombre. Fíjate, Moody era un hombre que apenas terminó la escuela primaria. Apenas. Llegó al 6º grado y pasó de panzazo, podemos decir, ¿no? Pero era un hombre muy sencillo. No hablaba muy bien, no hablaba el inglés propio, porque en Inglaterra es el inglés propio, ¿no? Su oficio de muchos años, él vendía zapatos, era lo que hacía. Vendía zapatos. Cuando ellos miraban los resultados de su ministerio, no lo podían explicar. La conclusión, Dios hace la obra. Dios hace la obra. Y la expresión salió, si lo puedes explicar, Dios no lo hizo. Dios no lo hizo. En el libro, llamados a ser siervos de Dios, por medios de canales amorosos para la gloria de Dios. Esos canales amorosos somos nosotros. Fíjate, el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos, Dios tiene toda bendición, pero quiere usar a estos recursos que somos nosotros. Que vengan estos recursos divinos para hacerlos. Es como Dios nos quiere usar. Primero, fíjate, Dios es glorificado en nuestro servicio. No podemos explicar lo que ha pasado y no lo esperamos que pasara así. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Dios lo hizo. Cuando las personas ven a Dios y no al siervo, es tan importante que miren a Dios, no al siervo, no atraer atención hacia nosotros mismos, pero traerle toda la gloria y honra a Dios. Cuando nuestro servicio produce fruto, Dios es glorificado. Y fíjate, y Él va a producir más fruto. Es lo que hemos estudiado. Amén. Moody lo dijo así. Dice, yo sé perfectamente bien que a donde voy a predicar, hay muchos más mejores predicadores que yo. Y son más conocidos que yo. Lo único que puedo decir es que el Señor me usa. Fíjate, no se está enfocando en ser elevado. No se está enfocando en atraer atención hacia Él mismo. Él se está enfocando en lo que Dios le ha dado que cumplir. Lo único que yo sé es que el Señor me usa. Fíjate qué palabras tan bonitas poder decir eso de cada uno de nosotros. No puedo explicar, pero yo sé que Dios me usa en mi iglesia. Yo sé que estoy aquí para servir a mis hermanos, a mis hermanas. Sé que Dios me está usando para hacer una bendición para ellos. Es una gran bendición servirlos en esa capacidad, traerles la palabra. Qué bendición poder verlos crecer y enamorarse de Dios y de su palabra. Esa es de bendición para mí, de gran bendición. Ahora vamos a ver el segundo punto, búsquedas vacías. Versículo 3 dice así:
Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Y de este versículo tenemos que aprender, les voy a decir una lección muy, muy, muy importante. Tenemos que aprender dependencia en el Señor. Dependencia al Señor. Deteniéndonos y dependiendo en Él. Porque te voy a decir, el Señor nos permite fallar para aprender esta lección. Nos permite fallar para aprender esta lección. Simón Pedro, fíjate, les dijo, voy a pescar. Voy a pescar. No hay nada malo en ir a pescar, porque va a haber tiempos, te voy a decir, que es lo mejor que uno puede hacer. Todos necesitamos tiempo de descanso. Un tiempo de alejarnos por un momento. Pero este caso, podemos decir, no era el tiempo apropiado. No era el tiempo apropiado. Y es importante reconocer esto. Porque hay veces estamos haciendo algo en la iglesia, eres parte de la congregación. No, pero es que vamos a ir a... No hay nada mal con lo que quieres hacer. Pero ¿es el tiempo propio? Esa es la pregunta. Porque es lo que vamos a ver aquí. Vamos nosotros también contigo. Fíjate, yo voy a pescar y se va a jalar a los otros con él. Vámonos nosotros también contigo. Vemos que Pedro verdaderamente era un líder. Los otros lo seguían. Cuando somos líderes, tenemos que reconocer, si uno dice yo voy a hacer esto, la gente se quiere pegar contigo. Automáticamente. Visión del cuerpo. Es el tiempo propio de hacer esto. Son cosas que tenemos que pensar cuando somos líderes. Fueron y entraron en una barca. Me imagino que le han de haber pedido prestada, ¿no? O juntaron su dinero y la rentaron. Tanto como hermanos aquí lo hacen cuando se van de pesca. Y te voy a decir, al que le encanta pescar, no importa qué tan caliente o qué tan frío esté, allá van, allá van. Y si hasta hacer en tiempos pasados, pero ya no tanto, ¿no? Y aquella noche no pescaron nada. Y ahora ya ven por qué. Cuando yo voy a pescar, en realidad nunca, no, al revés. No te puedo venir con un cuento porque, no, ni siquiera la mordida tú. Todos los demás están sacando pescados, pero olvídate. Pero ellos en la noche, ¿qué pasó? Ellos eran pescadores. Expertos. Porque ellos conocían el mar de Galilea. Conocían el pescado ahí. Tenían toda su vida pescando. Te voy a decir, muchos expositores de la Biblia los han criticado a los discípulos por haberse ido a pescar. Han dicho que se regresaron a la vida que conocían. Pero no estoy seguro porque yo no miro que está escrito en ningún lugar que Jesús los reprendió por haberse ido a pescar. No leo eso en las cuentas aquí. Pero fíjate, yo creo que Dios lo planeó así. Que ellos no iban a pescar nada en esta noche. Pedro quizás fue distraído porque era lo que le gustaba hacer. Le gustaba ir a pescar. Muchas veces personas son distraídos en nuestro caminar con Dios por las cosas que les gustan hacer. Somos distraídos de lo que debemos de estar haciendo. Pero también cuando somos buenos en algo, puede ser una distracción. Cuando soy bueno, no, pero es que mira, yo puedo. Y ahí vamos.
Y te voy a decir, hay veces va a haber tiempos que vamos a pisar a las personas alrededor de nosotros por querer hacer lo que me gusta hacer. Hay veces vamos a ofender a personas. Y te voy a decir, no lo hacemos a propósito, pero causamos tropiezo muchas veces por querer hacer mi voluntad. No tomamos a las otras personas de mente. El líder dice, yo voy a ir a pescar. No, pues yo también. No, pero ¿qué no tienes problemas en tu hogar? El líder debería decir, ¿sabes qué? Mejor no vayas. ¿Por qué no le prestas atención al problema que tienes en tu hogar? Porque hay veces uno se quiere escapar y el líder le está dando esa oportunidad en vez de enfocarse en... Y eso es lo que puede pasar. Por querer hacer lo que yo quiero hacer en vez de hacer lo que Dios quiere hacer en mí. ¿Ven? Y a veces descuidamos el primer ministerio o el ministerio aquí en la iglesia. Tenemos que tener cuidado en eso. ¿Amén? ¿Amén? ¿Están despiertos? Ok, ahí vamos. He oído de personas, te voy a decir, que dejan el ministerio. Se regresan a trabajar en algo que les gusta hacer. Dejan el ministerio. Porque ellos han pensado, pues yo puedo hacer mucho más allá, en su oficio. Y claro que hacen buen dinero, claro que les va bien, pero deja preguntar, ¿qué están pescando? ¿Qué han pescado? Porque si no estás pescando, cuando vas a pescar y no pescas nada, te vas a sentir vacío, completamente vacío. Y vemos que ellos no pescaron nada porque Dios les dijo a los pescados, todos pescados, muévanse para allá. Allá queden. Los movió al otro lado del mar de Galilea y se esperaron ahí hasta que el Señor les hablara. Y tenemos, te voy a decir, tenemos que fallar para poder triunfar en la vida. Nos tenemos que preguntar, cuando las redes están vacías o cuando la obra no produce fruto, si es el Señor, ¿es el Señor que nos está dirigiendo? Nos tenemos que preguntar. Muchos años atrás, yo sé que Pastor Terry me dijo a mí, me han hecho. Si has echado las redes en un lado y no está produciendo nada, levanta las redes y échalas del otro lado. Tenemos que entender esto. Esta es una lección para cada uno de nosotros. Porque hay veces uno se va a aferrar. No, pero es que las cosas se tienen que hacer así. ¿Pero qué es el resultado? ¿Estás más frustrado, más enojado, molesto? ¿No quieres venir a la iglesia? No, porque... Levanta las redes. Quizás el Señor no te quiere en el ministerio donde estás sirviendo. Te quiere mover a otro ministerio. No, pero allá no. Pero ahí es donde vas a producir fruto. Ahí es donde el Señor te quiere usar. Vamos a continuar. El tercer punto. Dios nos dirige al servicio. Versículo 4 al 6. El versículo 4 dice así. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y cuando yo leo este versículo, me recuerda de un himno, ¿no? Y no se los voy a cantar porque no, olvídate. Pero dice, el firme amor del Señor nunca se acaba, su compasión nunca se termina, se hacen nuevas cada mañana. Se hacen nuevas cada mañana, su compasión nunca termina. Y es lo que vemos aquí. Increíble. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Fíjate. Y así es que se hacen nuevas cada mañana. La mañana llega para cada uno de nosotros.
Si llegamos a ver esta mañana, tenemos una oportunidad hoy en día. Pero te pregunto, ¿qué vas a hacer con este día? ¿Vas a seguir igual? Quizás te encuentras en un tiempo muy oscuro en tu vida. Quizás piensas que siempre estará oscuro, que nunca va a haber fruto en tu vida. Pero te voy a decir, el tiempo más oscuro a salir el sol, se pone bien frío y más oscuro. Siempre. La mañana llegará y Dios sabe exactamente con cuánto podemos sostener. Él sabe. Salmos 35 dice así: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Fíjate, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Es difícil ver en la mañana la aurora. Recuerda que Jesús estaba ahora en su cuerpo glorificado, esperándolos en la playa. Y era difícil ver quién estaba en la playa. Y yo creo que han de haber venido todos decaídos, pateando el bote, ¿no? Pobre yo, no pesqué nada. Toda la noche, nada. Y lo que puedo ver aquí es nuestras fallas y cómo nosotros mismos nos sentimos. Es difícil ver al Señor, porque estamos decaídos. Estamos más envueltos en nuestros propios pensamientos. Pobre yo, mis circunstancias. Muchas de las veces somos nosotros mismos que nos hemos puesto en ese lugar. Pero Él estaba ahí enfrente de ellos, tanto como está aquí con nosotros en este día. El Señor está aquí. Tenemos que aprender a buscar al Señor en nuestras fallas. En esos momentos que estás más decaído, más deprimido, y yo sé, lo más fácil que quieres hacer es alejarte. No, pues ¿para qué voy? No, es que la regué. ¿Y qué van a pensar? Todos también la hemos regado. Todos somos pecadores. Nadie es perfecto. Con más razón. Fíjate el versículo 5. Y les dijo: hijitos. ¿Le respondieron? No. Jesús hace una pregunta: hijitos, ¿tienen pescados que comer? ¿Qué pescaron? Hijitos. Un término de amor, de cariño. Hoy en día, mi hijo, mi hija, bien sabemos que la Biblia nos dice que Dios nos ama mucho. Nos amó tanto que dio su vida por cada uno de nosotros. Un gran amor. Pero en ese momento, pobre yo, no, el enemigo viene. No, sí me ama. Pero ahí está Y pregunta: ¿tenéis algo de comer? Y te voy a decir, esta pregunta, y pregúntale a los pescadores que están aquí, que salen, no acaban de salir, regresar. Pregúntales. No les gusta contestar. No pescamos nada.
Se me fue. No, hubieras visto qué gran. Ay. Estaba como 4 veces más grande. Pero lo subí. No. Mis hijos les encanta pescar. Los enseñé a pescar. Y a ellos todavía. Les encanta pescar. Se pasan todo el día pescando. Se levantan muy temprano y no los vemos. Se van tempranito en la mañana todo el día. Uno se pica. Si estás pescando o no estás pescando pescados, te pica, ahí estás. Siempre piensa uno que va a sacar uno más grande. Siempre. Y cuando no pesca nada y le pregunto, ¿qué pescaste? Siempre me contestan igual hasta la fecha. No. Cuando no pesca nada, ay, no voy a regresar, perdí todo el día y no hice. No pescaste nada, ok. Pero no me contestó la pregunta, y así son, no te contestan la pregunta. Hermanas, si piensan que han llegado con pescado, pasaron ahí a la tienda o los. No les gusta decir que no pescaron nada. Yo digo, ay, estos pescadores tan sensitivos, ¿no? Y también hay unos aquí en la congregación igual, pero no. En realidad. Pero le respondieron, no. ¿Qué están diciendo? No hubo fruto. No pescaron nada. Pero si Él es Dios y Dios sabe todo. Y yo siempre me rasco la cabeza y me da risa. ¿Por qué es que Dios siempre nos tiene que preguntar preguntas de estas? Si Él sabe la respuesta, ¿por qué nos pregunta? Siempre. ¿Por qué es necesario preguntar esta pregunta si Él sabe la respuesta? Pero si recuerdas, Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Dios quería que Adán respondiera, que confesara sus pecados, que confesara lo que había hecho, que reconociera que fue desobediente a Dios. Es la razón que nos pregunta estas preguntas, porque quiere que vayamos a responder con la verdad. A Caín, a Abel, tu hermano. ¿No? Dios quería que Caín confesara su pecado, pero Caín le contestó, no sé. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Al inválido en Betsaida, ¿quieres ser sano? Por 38 años, pero Dios le tiene que preguntar, ¿quieres ser sano? Y recuerda cómo le contestó, no, pues tengo aquí y no tengo quien me vaya a meter. No estamos contestando la pregunta que Dios nos está preguntando. Le estamos sacando y le estamos dando las excusas. Le estamos explicando por qué ando pateando el bote. ¿Por qué ando todo decaído? Ay, pobre yo. No. Contesta la pregunta que Dios te está preguntando. Es como las personas pierden la esperanza porque no toman el tiempo de escuchar a Dios y contestar lo que Él nos está preguntando. Y tengo que preguntar, quizás Dios te está haciendo una pregunta en esta mañana. Estoy viendo de aquí, yo no sé si eres tú, pero miro que estás un poco incómodo allá, ¿no? Están bailando, no sé si quieren ir al baño, pero es posible, fíjate, que tengamos que confesar nuestros pecados o nuestras faltas. Muy posible. Quizás no estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Le sacamos. Dios nos está preguntando, ¿tienes algo de comer? ¿Qué has pescado? Otra manera de preguntarlo, ¿hay fruto en tu vida? ¿Hay fruto en tu vida? ¿Cómo vas a contestarle? ¿Vas a ser honesto con Él? ¿O te vas a poner a
no contestar la pregunta y sacarle y dar todas las excusas. Mateo 4:19 nos dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si vamos a seguir al Señor, Él nos va a hacer pescadores de hombres. Si eres un discípulo de Jesús, eres un pescador de hombres. Luego, cuando estemos en la presencia de Él, Él nos va a preguntar: ¿qué pescaste? ¿Qué hiciste con tantos hombres en el mundo? Le respondieron: no pescamos nada. Fíjate, Jesús es tan bueno con nosotros que no nos va a dejar pescar solos. Él nos va a dirigir solo y cuando lo permitimos, y cada uno de nosotros tenemos que ser obedientes. El versículo 6 dice: Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Vemos que Jesús da una orden: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ay, pero es que estoy bien cansado. Ay, pero es que no. Ellos todavía no saben que es el Señor. Pescaron toda la noche, estaban cansados, hambrientos, desvelados. Pero fíjate, fueron obedientes a la palabra de Dios. Obedecieron. Hay veces nosotros oímos con toda claridad lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, pero no lo hacemos. Ellos fueron obedientes. Tenemos que notar la diferencia. Jesús les dijo que echaran la red a la derecha, no a la izquierda. Y te voy a decir, la diferencia solo es una distancia de ¿qué? De unos pies, al otro lado de la barca. Fíjate, un par de pies. La distancia en realidad puede ser tan insignificante, unos pies, pero en lo espiritual es algo muy grande. Es de hacer o no hacer la voluntad de Dios. Es de estar adentro o afuera de su voluntad. Por unos poquitos pies. Y tenemos que reconocer el gran secreto que existe aquí. No es un secreto, pero en realidad, apúntenlo, por favor. Yo lo digo así, el secreto es estar donde Dios quiere que estemos. Estar donde Dios quiere que estemos y haciendo lo que Dios quiere que hagamos y hacerlo en la manera que Dios ha dicho que lo hagamos. Ese es el gran secreto. No, pero es que yo lo puedo, mira, un par de pies. El resultado, vemos aquí, Jesús manda sus bendiciones. Entonces le echaron, ellos obedecieron, y yo sé que quizás yo no lo hubiera hecho, quizás algunos de ustedes no lo hubieran hecho. No, es que estoy cansado, es que me siento mal, estoy un poco mormado, no he dormido, me duelen mis huesos. No, es que, fíjate, traigo una astilla. No, es que ya tengo frío, estoy mojado, tengo hambre. No, ya ustedes háganlo. Y esa es la actitud que muchos de nosotros tomamos. Venir a la iglesia temprano, no, pero es que estoy cansado, no he dormido, me duelen mis huesos, ya tengo frío, estoy mojado, tengo... Lo mismo. Pero es el ministerio. Y vemos, dice, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La diferencia en hacerlo en su manera es que recibieron la dirección de Jesús. El fruto viene cuando somos obedientes y hacemos las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos.
Y hay veces uno dice, no, pero es que no me parece bien. Pero es que si lo hacemos, vamos a tener, sí, pero es como Dios quiere que lo hagas. ¿Por qué? No sé, pero así quiere que lo hagamos. Dios desea usarnos, a cada uno de nosotros, gente común, gente que se somete a Él, que se somete a la autoridad que Él ha puesto sobre ellos. Si dices, sí quiero ser usado de Dios y lo permites que Él te use, ¿sabes qué? Él te va a usar, te usará para su gloria y su honra. Cuarto punto, resultados grandes, versículo 7 al 14. Versículo 7 dice así: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Lo que se encontraron el Señor. Fíjate, el Juan es el mismo que escribió este evangelio. Uno normalmente se quita la camisa para echarse al mar, pero aquí se puso la ropa para... El amor de Cristo siempre nos atrae. Y no importa si es por agua o lumbre, siempre nos atrae. Vemos que Pedro se había quitado la ropa, yo digo, ¿para pescar? Bueno, se cubrió para nadar. Lo que tenemos que notar aquí es que cada oportunidad que se le presenta a Pedro de estar cerca al Señor, él no pierde tiempo. Pedro quiere estar cerca del Señor, no pierde el tiempo. Y muchos de nosotros, no, pero es que la excusa que el cristiano siempre usa es que tengo que orar. ¿Qué no sabes qué es la voluntad de Dios? ¿Qué no te ha estado hablando? ¿Pero ahora quieres orar? Obediencia dilatada es desobediencia. Hay veces tenemos que responder inmediatamente. Cuando Jesús dijo, sígueme, fue en ese momento. Dejaron todo y lo siguieron. No, hay mañana. No, pero es que tengo que ir a ver a mi familia. No, es que, no. Sígueme. Y te voy a decir, la gente siempre nos está viendo. Ellos comienzan a notar las bendiciones en nuestras vidas, el fruto en nuestras vidas, la paz que tenemos. Y en realidad, muchas veces, aún como hemos cambiado. La gente ve eso. Ellos piensan o creen que eres así porque tus padres te ayudaron, fuiste educado, tienes dinero, y no es nada de eso. La única manera que se puede explicar solo es el Señor en mi vida. La única razón. Amén. Tenemos que reconocer que solo Dios y Dios solo es el que nos trae y nos da bendiciones. Y deberemos de ser más como Pedro, querer estar cerca del Señor. Versículo 8 dice, sí, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. ¿Se imaginan? Todos cansados, hambrientos, desvelados, mojados, y ahora se han olvidado de todo esto. Había tantos pescados. Había fruto. Y así es. Uno como siervo del Señor, vamos a estar cansados, hambrientos, desvelados, pero no te desesperes. Porque ahí viene el fruto. Ahí viene el fruto. Ellos estaban
350 pies de la playa, 200 codos, no muy lejos, pero qué gran batalla con los pescados. El versículo 9 dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan, su provisión. Este es otro milagro. Dios va a proveer por nosotros. Jesús sabía sus necesidades. Él, como quien dice, ya les tenía tortas de trucha ahí, ¿no? Y una lumbre para que se calentaran. Increíble. Jesús también los instruyó que trajeran de los peces que habían pescado. Jesús provee una doble porción, lo que él tenía y lo que ellos pescaron. Me gustaría traerle atención a unas cosas aquí. ¿Has notado que el Señor usa a las personas, lo que las personas tienen para hacer milagros? Usa lo que las personas tienen. ¿Qué es lo que tienes? Deja explicar. Porque miro, ¿qué? ¿No? Fíjate, los discípulos están pescando y no pescan nada. Pero tenían y hacían todo lo posible para pescar algo. Y Jesús usó lo que tenían para pescar una abundancia de pescados. Usó lo que tenían para hacer un milagro para ellos. Recuerda la boda de Cana en Galilea. Las tinajas estaban vacías, el Señor los mandó que las llenaran con agua y luego las convirtió en vino. Usó lo que tenían. Moisés, ¿qué tenía? Tenía una vara. Y Dios a través de esa vara hace milagros para Israel. ¿Qué es lo que tienes? Porque Dios lo puede usar para ser de bendición y hacer milagros en tu vida. Y para mí se me hace interesante que lo que tienes a tu mano, Dios lo puede usar. Increíble. Y te voy a decir, tanta gente desea, a veces, estar en otro lugar, en otras circunstancias. No nos puede usar ahí donde estamos. Si no te puede usar aquí donde estamos, no creo que te pueda usar en otro lugar. Porque muchos tienen esa idea. No, pero es que tengo que ir, es que voy a hacer la voluntad, pero no haces nada aquí. ¿Cómo crees que Dios te va a usar allá si no estás haciendo aquí? ¿Cómo te está entrenando el Señor? Quiere usar lo que tienes disponible en tu mano. ¿Qué es tu oficio? ¿Cómo te puede usar de Dios para ser de bendición para el resto del cuerpo? Fíjate, yo no sé si has notado, pero lo que Dios hace, lo hace en abundancia. Siempre. Las tinajas estaban llenas de vino. Después que alimentó a los 5,000, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, y aquí se llenaron las redes de pescados. Siempre lo hacen en abundancia. Nosotros aquí en la iglesia, fíjate, somos de la creencia, cuando Dios guía, Dios provee. Si Dios está en esto, Dios va a proveer. No, pero es que voy a poner una cuenta de que para que todos vayan a cooperar. No. Y luego vas a decir que Dios te ha bendecido. Muy diferente. Ahí puedes explicar lo que pasó. Cuando no puedes explicar las cosas cómo pasaron, es porque Dios lo ha hecho. Recuerda, el gran secreto, estar donde Dios quiere que estemos y haciendo lo que Dios quiere que hagamos.
tantos, la red no se rompió. Siendo tantos peces, y peces grandes, 153 peces, y la red no se rompió. Este es otro milagro. Viendo la cantidad y la calidad de peces, la red no se rompió. Y quizás ustedes estaban pensando que eran sardinas, pero no es así. Toma cuenta que siempre hay milagros alrededor de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Deja decirte, simplemente en el ministerio de estacionamiento. Yo sé, hay hermanos que ven la carcanchita en que has llegado. Ya no está chita. Ya ni pintura tiene. Pero han estado orando y fíjate, han pasado como 12 años y todavía te sigue usando. Te sigue trayendo y llevando y trayendo. Y puedes hacer todo. ¿Por qué? Porque Dios hace milagros. Pero uno ni siquiera toma en cuenta algo así. Pero los varones en el ministerio allá afuera en el estacionamiento están orando por ti. Cada vez que pasan te están viendo, están orando por ti. Y el carrito que traes. Y de repente ya no es el carrito porque Dios te ha bendecido. Traes uno más nuevo. Pero es un milagro. Y no lo tomamos ni en cuenta. Es un milagro que funcionó por tantos años. Lo llevas al mecánico y el mecánico dice, pues yo no sé, pero ahí sigue. Quizás es porque trae la calconomía de la palomita del pescado, ¿no? Porque es cristiano el carrito, pero no. Milagro tras milagro tras milagro. Y el Señor nos sostiene. Y te voy a decir, si no fuera por Dios, algunos de nuestros matrimonios, familias y amistades ya ni siquiera estuviéramos juntos. Pero es Dios. Pero cada uno tiene que responder. El versículo 12 dice así: les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y vemos su compañerismo. Aquí es compañerismo. Venid, comed. Venid. Participar en la Santa Cena. Venid. Hay que tenerlos en comunión. Claro que Jesús nos envía que vayamos a todo el mundo a llevar el evangelio, pero antes de ir, fíjate, Él decía que vengas a comer. Que vengas a comer con Él. Si solamente nos sentáramos en su mesa, lo permitiéramos que Él nos alimentara. Cuando los judíos comían era más que simplemente llenarse de tacos de pescado. Era más. Quería decir que la razón que como cristianos nosotros siempre estamos comiendo, ¿no? El compañerismo, el hacernos uno como el cuerpo en Cristo Jesús. Pero fíjate, dice, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. No había duda en sus mentes quién era. Pero yo creo que quizás les gustaría oír una vez más. Oírlo a Él decir, yo soy. Yo soy. Porque el versículo 13 dice así: vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, asimismo del pescado y asimismo del pescado. Tuvieron compañerismo, estaban unidos con el Señor una vez más. Vemos que Jesús vino a servir. No vino a ser servido, vino a servir. Tenemos que venir con esa actitud propia. Cuando nosotros mismos nos proponemos en nuestro corazón a servir, ser un siervo del Señor, no quiere decir que es un siervo de conveniencia.
Porque muchos tienen esta idea: oh, solo puedo servir cuando sea conveniente para mí. No quiero hacer eso, es que eso no me gusta. No, pero es que me da temor. No, pero es que un siervo del Señor considera a Dios y a las personas alrededor de ellos primero. Los pone antes de sus necesidades o de sus propios deseos. El siervo no manda a las personas o espera que los sirvan. Al revés, el siervo sirve a todos para gloriar a Dios. Y está contento en hacerlo porque reconoce que estoy enamorado con Dios. Me encanta servir a mi Dios y a su gente. Lucas 22:26, Biblia en lenguaje sencillo, dice así: pero ustedes no deberían de ser como ellos. El más importante entre ustedes debe de ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todos debe servir a los demás. Servir a los demás. Como pastor, no tengo para ustedes porque yo ya ponché el reloj. Ya son las 5, ya no puedo. No puedo decir eso. Es imposible. Un siervo es un siervo. No puedes dejar o ser de lo que eres. Si eres un siervo, vas a servir cuando se preste la oportunidad, cuando esté enfrente de ti. Ser un siervo de Dios viene con un precio, con muchos sacrificios. Lo que sí te pido es que consideres el costo. Pero no puedes parar de ser un siervo simplemente porque no estás en la iglesia. Lo que eres aquí, lo somos fuera de aquí. Siempre estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Siempre se prestan oportunidades. El versículo 14 dice así: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vemos el detalle y el énfasis que Juan le pone a lo que pasó después de la resurrección. El Señor vino a seguir sirviendo a sus discípulos. Y es lo que sigue haciendo aún hoy en día. ¿Qué es la aplicación aquí? 4 puntos de aplicación. Te voy a decir, Dios usa personas ordinarias, gente común, tanto como tú y yo. ¿Quieres ser usado de Dios? Si contestas sí, ¿estás dispuesta a ser usado en cualquier capacidad? Como les dije semanas atrás. Dios dirige nuestro servicio. Cuando somos obedientes en estar donde Dios quiere que estemos y haciendo lo que Dios quiere que hagamos y hacerlo en la manera que Dios ha dicho que lo hagamos, te voy a decir, es el 4 punto, va a haber gran resultados. Esto pasa porque estamos en su voluntad, en su provisión y en su compañerismo. Ese es el resultado de ser obedientes, no desobedientes. Amén.